La lectura hoy, la lectura bíblica, está en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Leo, la palabra de Dios dice así: Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Hoy es el último tema acerca de la vida de Jacob. Y no hay mejor manera de cerrar con esta serie de historias de la Biblia, con esta historia, con este evento que sucedió con Jacob, acerca de la lucha que tuvo Jacob con este hombre que era un misterio. Esta historia es una de las más dramáticas y poderosas que encontramos aquí en Génesis. Y podemos preguntarnos: ¿quién era este hombre misterioso que luchó con Jacob? Bueno, este es nuestro tema de hoy. Pero antes te actualizo dónde vamos en la vida de Jacob. Después de que Lea y Raquel tuvieron a los hijos de Jacob, un día Jacob, y es lo que vamos a ver hoy, decidió regresar a la casa de sus padres, pero ya junto con toda su familia. Pero cuando empezó su camino de regreso a la casa de sus padres, se acordó de un asunto de su vida pasada que le preocupaba mucho, y era acerca de las amenazas de muerte por su hermano Esaú. Recuerda que cuando Jacob engañó a su padre y le quitó la bendición, le robó la bendición del hijo mayor a su hermano Esaú, Esaú juró matar a su hermano. Y Jacob tenía miedo de su hermano, tanto por él como por su familia. Y aquí estamos en la vida de Jacob. Hoy vamos a ver 3 cosas en Génesis 32. Número 1, la lucha por la vida. Número 2, la lucha por Dios. Y número 3, viendo a Dios cara a cara. Primero, la lucha por la vida. Bueno, como te estoy diciendo, sucedió con esa historia que cuando Jacob y su familia ya estaban cerca de llegar a su tierra, de la casa de sus padres, dice que Jacob quiso hacer la paz con su hermano Esaú. Y poco antes del texto que leí, dice que Jacob le envió regalos por adelantado. En Génesis 32:6 dice así: Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: «Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres». Esta noticia alarmó mucho a Jacob. Él le había enviado regalos y ahora Esaú venía con 400 hombres. Y dice esta historia que fue entonces cuando Jacob tuvo mucho miedo, empezó a angustiarse por causa de las amenazas de Esaú. No sabía qué iba a pasar y tenía familia además. Y por eso leemos aquí. Aquí comienza la historia en donde vamos a poner mucha atención. Dice que una noche antes del día de su encuentro con Esaú, dice que Jacob se quedó solo. Dice el versículo 24 otra vez, dice: Jacob se quedó solo, quedándose solo. Cuando aquí leemos que en medio de todo lo que estaba pasando, Jacob se quedó solo, es posible que signifique que se quedó, sí, completamente solo, apartado de la familia, sin nadie a su alrededor. También es posible que signifique que se quedó solo con él mismo, es decir, se puso a pensar, se puso a
a ver qué iba a hacer con su vida, qué pasaría cuando Esaú se acercaba más y más. Y también es posible que Jacob se quedó solo para pedirle a Dios por ayuda. Bueno, Jacob sabía que al día siguiente sería la posible última batalla de su vida, y la pregunta era, ¿qué iba a suceder con él y con su familia? Y por eso dice que se quedó solo. Pero fue en ese momento, continúa la historia, cuando estando solo, dice, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Quién era este hombre? Bueno, más adelante lo dice, en la lectura que hice, en el versículo 30, dice, Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Y poco antes dice que el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nota aquí como es muy claro entonces que este hombre misterioso se trataba de Dios, personificado en una persona, en un hombre. Y seguimos leyendo más adelante y se nos dan algunos detalles de la lucha. Y dice que en un momento, en el versículo 25, dice que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y le dislocó mientras luchaban. Y hasta aquí vemos a Jacob como el hombre, piensa esto, recordando un poco la historia de Jacob, el hombre que siempre ha luchado por su vida. Antes de ver el significado de esta lucha de Jacob con Dios, debes darte cuenta de que aquí tenemos a un hombre, a Jacob, que siempre ha estado luchando una y otra vez, año tras año, por su vida. Desde los tiempos aquellos cuando engañó a su padre y le robó la bendición a su hermano Esaú, después luchando con su tío Labán porque estaba enamorado de Raquel, y luego ahora luchando contra su hermano Esaú, no sabiendo lo que iba a suceder con su vida. Toda la vida luchando. Y además, aquí lo encontramos no solamente solo, sino ahora débil, porque Dios le tocó su cuerpo, la coyuntura de su cadera con mucho poder y lo volvió cojo. ¿Qué tenemos aquí? Vemos a un hombre muy parecido a los hombres del siglo XXI. Anteriormente te dije que Jacob se parece mucho al hombre del siglo XXI, a ti y a mí. ¿Y qué vemos aquí? Que la vida es una lucha. Pero también vemos aquí a un hombre que se queda solo, que se encuentra debilitado. Jacob se parece a ti y a mí porque muchas veces también nos encontramos en la vida, en la situación de Jacob. Luchamos por la vida, toda la vida es una lucha, luchas por tu trabajo, luchas por tu familia, por tus hijos, por muchas cosas. Y de vez en cuando nos encontramos solos, nos encontramos débiles. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué pasó con Jacob en medio de esta situación? ¿O qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esta historia? Vamos al punto número 2. En segundo lugar, vemos la lucha por Dios. Cuando la historia continúa y encontramos a Jacob luchando con Dios, en este hombre, dice que leemos que la lucha duró hasta el amanecer. Y luego dice que estaba la lucha fuertemente los dos. Y tú puedes pensar que esta lucha era una lucha desigual entre un hombre, Jacob, y Dios. Pero pon atención, por alguna razón, Dios permitía que Jacob siguiera luchando con Dios en este tiempo. ¿Por qué Dios dejó que Jacob siguiera luchando con él durante todo ese tiempo, durante toda la noche? Y más, porque como que parecía que Dios le permitía a Jacob que Jacob le estuviera ganando en esa lucha, estuviera venciendo a Dios mismo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, así lo dice el versículo 28. Dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Te das cuenta? Mira, es muy posible que Dios quería que Jacob aprendiera
que lo más importante en la vida de Jacob tenía que ver con luchar, pero por Dios mismo. Un hombre que tenía muchas luchas todavía no entendía, no aprendía que la lucha más importante era la que debemos tener por Dios. Ya te dije que Jacob luchó por su trabajo, luchó por su familia, luchó por una casa, por un hogar. Ahora regresaba a su tierra, pero nunca se ocupó de Dios. Dios siempre fue algo al margen de su vida. Y aquí Dios le quiso mostrar, y te quiere enseñar a ti también, que la lucha más importante de tu vida es luchar por Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo a Jacob en esa circunstancia, en esa situación: Jacob, has luchado por tantas cosas en tu vida, pero eres un ciego y eres un torpe, porque no has luchado conmigo. Ni siquiera me conoces quién soy realmente. Tu mayor problema, Jacob, es que no luchas por mí. Y lo mismo nos puede decir a cada uno de nosotros. Dice un comentarista que a final de cuentas, sin darse cuenta, Jacob toda su vida luchó con Dios. No tanto con su padre o con su hermano o con su tío, sino con Dios es con quien estuvo luchando toda su vida sin que se diera cuenta. Pero aquí fue muy evidente que Dios se lo mostró. Hace algunos años, varios años ya, conocimos, mi esposa y yo, a una mujer, de esas mujeres que se dicen mujeres muy luchonas. Era una persona muy especial. Ella veía por sus hijos, trabajaba, vendía todo tipo de cosas, pero también tenía muchos problemas. Y cuando la conocimos, notamos que ella comenzó a acercarse a Dios, comenzó a buscar a Dios poco a poco en su vida. Y ella nos llegó a decir esto: hasta que conocí a Dios y me entregué a Él, entendí que debo confiar solo en Él en medio de todas mis luchas, para toda mi vida. Y ahora veo que he cambiado mucho en mi manera de ver mi vida. Es muy interesante que este patrón de mujer lo hemos visto muchas veces a lo largo de todos estos años. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos a Jacob, un hombre en lucha, un hombre que puede ser la misma situación contigo. Y esto nos está mostrando que debes tomar muy en cuenta a Dios en tu vida. Jacob lo aprendió. Jacob se dio cuenta de que es por Dios quien debía estar luchando. Porque dice que enseguida, Dios le tocó en la coyuntura de la cadera, esta se le dislocó mientras luchaban. Y cuando estaba amaneciendo, dice el versículo 26, que Jacob le pidió su bendición. Y dijo el hombre: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Nota bien lo que sucedió aquí. En un momento de la lucha, en el momento de más debilidad de Jacob, cuando se le dislocó la cadera, en ese momento de debilidad, de soledad, porque estaba solo, es cuando Jacob le pide la bendición a Dios. Es como si ahora sí Jacob entendiera que no se trataba de una bendición como la que se había robado a su hermano Esaú por interés, por conveniencia, sino que ahora entendía que la bendición se trataba realmente de tener más de Dios en su vida, de tener más de la presencia de Dios con él. Es como si Jacob se diera cuenta de esto y dijera: ahora veo que lo que más necesito en mi vida es a Dios. Lo único que necesito, es como si le estuviera diciendo a Dios, es a ti. Y no te dejaré ir hasta que tenga tu segura presencia, tu bendición permanente en mi vida. Te pregunto, ¿por qué cosas estás luchando ahora? ¿Cuál es tu lucha en tu vida hoy, en estos tiempos? ¿Estás buscando a Dios, luchando por conocer más a Dios? ¿O estás luchando por tantas otras cosas? Mira la última parte, punto 3. Viendo a Dios
cara a cara. En tercer lugar, vemos que al final de la historia Jacob entendió, ahora sí, que estaba luchando con Dios y entendió que ahora sí obtenía la bendición de Dios y sobre todo entendió que podía ver a Dios cara a cara. Y seguía vivo, porque dice el versículo 30 al 32, dice, leo, Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Y dice que más adelante llamó a ese lugar Penuel, salió el sol, se quedó cojo y así fue en toda su vida. Una pregunta más. ¿Cómo, y con esto voy terminando, cómo puede ser posible que nosotros, no solamente Jacob, pudo obtener la bendición de Dios en ese momento, pero también nosotros podamos tener la bendición de Dios y también poder ver a Dios cara a cara? ¿Cómo podemos nosotros tener la misma experiencia que Jacob? Bueno, recuerdo que mis hijos cuando eran pequeños, un tiempo, eran muy chicos, tuvimos la moda de los luchadores, de la lucha libre. Y recuerdo que les compré unas máscaras, se las pusieron y como eran pequeñitos luchábamos juntos en la cama. Y recuerdo que muchas veces los dejaba ganar. Comenzábamos a luchar, tener todo tipo de llaves. Obvio que yo era más fuerte que ellos, pero yo me hacía el débil. Y como me hacía como que no era tan fuerte como ellos, porque quería enseñarles que también ellos podían ser fuertes. Y entonces yo era el luchador derrotado en las luchas que teníamos. Bueno, en esta historia de Jacob es muy evidente que Dios también tuvo la misma actitud. Dios también se hizo débil voluntariamente con Jacob. Dios, aunque era el rey del universo, el dueño del universo, se limitó a sí mismo en ese momento para poder luchar al nivel de Jacob. Dios experimentó debilidad. Dios se hizo débil para que Jacob fuera fuerte. Y solo de esta manera, porque Dios se hizo débil y luchó en debilidad, Jacob pudo recibir la bendición de Dios. Y Jacob pudo ver a Dios cara a cara. Lo mismo podemos tener hoy nosotros. Esta historia nos anuncia o nos señala otro momento que pasó mucho tiempo después de esto, en que Dios se hizo débil para que nosotros podamos tener la bendición y la salvación de Dios y podamos ver a Dios cara a cara. Mucho tiempo después vino Jesús, quien es Dios hecho un hombre, Dios encarnado. Y Jesús, siendo Dios, de la misma manera que hizo Dios con Jacob, vino para luchar y hacerse débil en su vida y en su muerte por amor a ti y a mí. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, cuando toda su vida vivió en pobreza, en debilidad entre los hombres, aunque era Dios. Y sobre todo, cuando al final de sus días murió en una cruz para pagar el castigo por nuestros pecados y para que nosotros, por su sangre derramada, podamos recibir la bendición de Dios y al final la vida eterna para poder ver a Dios cara a cara. Como lo dice Apocalipsis 22:4, y sus siervos lo verán cara a cara. Y todo esto Jesús lo hizo en debilidad para que por sus heridas nosotros seamos sanados. Te pregunto finalmente, ¿por qué cosas estás luchando ahora? Hay tantas cosas por las que puedes estar luchando día tras día, año tras año. Está bien que lo hagas, lucha por estas cosas, pero como Jacob, date cuenta que la lucha más importante de tu vida es la lucha por Dios, por tener a Dios, por tener el conocimiento de Dios, y no solo en ti, también en tus seres queridos. No desprecies esta lucha. No abandones esta lucha, no te desanimes de esta lucha. Ven a Jesucristo, quien murió por ti, que resucitó por ti al tercer día, porque te amó y te quiere dar la vida eterna. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Señor, en verdad la vida es una lucha constante. En este momento de pandemia estamos luchando también por muchas cosas. En esta vida hay tantas cosas que nos preocupan,
en la que nos estamos ocupando todo el tiempo, preocupándonos, afanándonos, pero te pedimos que dirijas tú nuestra vida y nuestro corazón para anhelarte a ti, para quererte a ti. Que nuestra lucha de la vida sea por ti, Señor, no tanto por otras cosas. Ten compasión de nosotros en este tiempo de dificultad. Señor, sálvanos. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.